A contramano. Cada vez que nos metemos en un área nueva de lo que pretende hacer este gobierno, salen víboras, salen alimañas. No, obviamente acompañaríamos cualquier buena política, pero no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver qué sucede con lo que ofrecen en tema de drogas. Lucha contra este gran flagelo, dicen. Es una guerra bastante extraña donde parece haber socios más que contendientes, pero bueno, vamos a darnos un gran gusto que nos damos a menudo. Vamos a hablar con alguien que sabe un montón y aparte tiene una mirada que se ajusta bastante más a lo que nos parece inteligente sobre este tema. Él es Mariano Fusero, él es presidente del Consejo Honorario de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos, y nos va a decir qué es lo que le parece a él. ¿Cómo te va, Mariano? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar de vuelta con ustedes. Igualmente. A ver, nosotros intuimos que hay más de lo mismo, pero vos que tenés mucha más idea que nosotros, ¿qué te parece lo que está tratando de implementar el nuevo gobierno, la ministra de Seguridad y demás? A ver, sí, es más de lo mismo, pero de una forma creo que agravada y mucho más demagógica, ¿no? O sea, demagógica en lo punitivo, en toda esta cuestión de marketing respecto de la utilización de las fuerzas de seguridad para combatir este fenómeno que es el consumo y lo que serían los mercados ilegales relacionados a la sustancia. Estamos viendo un agravamiento de esta situación y lamentablemente también un apoyo popular de algunos sectores que avalan esto, ¿no? Que están atravesados por muchas décadas, podríamos decir ya casi un siglo de prohibicionismo, cual nos atraviesa a todos de una forma cultural, económica, social, política, etcétera, ¿no? Eso tenemos un atravesamiento bastante arraigado. La política no es ajena a esta representación de esos sectores, sino todo lo contrario, es bastante lucrativo en términos de política electoral, lo que sería demostrarse duros contra el flagelo de la droga, o sea, con estas campañas, como digo, o las denomino como marketineras, demagógicas, etcétera, y eso termina siendo bastante arraigado en ese contexto de un atravesamiento político-cultural de la sociedad respecto del prohibicionismo, que la única solución pareciera válida es enfrentar este fenómeno de una forma violenta, de una forma bélica, utilizando cada vez más fuerza de choque. Estamos avanzando sobre algo bastante riesgoso que pone en jaque lo que sería algún pacto democrático, ¿no? En aquel entonces, allá por la década de los 80, cuando se empieza, después de nuestra historia trágica, justo estamos hablando un día después de que se conmemora el 24 de marzo, ese pacto democrático básicamente lo que hizo es dividir las aguas en materia de seguridad y defensa, con la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa Nacional, y prohibiendo de cierta forma de que las fuerzas militares enfrenten civiles, ¿no? O sea, enfrenten civiles con también todas las malas experiencias que eso acarrió a nivel regional, experiencias de México, experiencias de Colombia. Estamos viendo también lo que sucede en Ecuador, que eso también lo podemos relacionar con algunas políticas bastante dramáticas en la actualidad, que van a hacer que nuestro país vaya camino a ser un país bastante atractivo para lo que serían las redes ilegales de abastecimiento, para el narcotráfico. Y decime, Mariano, estamos acostumbrados al humo, te imaginarás después de tanto tiempo. Ahora, ¿cómo con ese tratado, con esa ley que impediría movilizar lo que vos contabas, soldados contra civiles, ¿cómo hacen para que tenga sentido esta movilización de tropas hacia Rosario, ponele? Por el momento, hasta donde tengo conocimiento, se movilizaron fuerzas de seguridad, gendarmería, en algunas otras experiencias hubo también fuerzas federales, prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, esas fuerzas de seguridad sí están avaladas como para el enfrentamiento de lo que sería el crimen, por más que sería un crimen que se lo relaciona con otras materias, como es el tema del narcotráfico. Bueno, hoy por hoy se está hablando de terrorismo. Bueno, es algo que bastante se podría poner en crisis si realmente estamos en esa instancia, pero estas fuerzas de seguridad sí están avaladas como para realizar esas tareas de control, ¿no? Lo que no tiene... Ok, o sea, está bien. Serían los militares propiamente dichos los que no podrían, están movilizando a los otros, para decirlo en términos bien burros. La ley de defensa
nacional y la ley de seguridad interior, o sea, impiden esta cuestión y dividen, como digo, en materia de seguridad y defensa, claramente las competencias que tendrían cada una de las fuerzas, y yo me refiero a lo que vos recién remarcabas, una cuestión de impedimento de las fuerzas militares de enfrentar a civiles por más crimen y por más mote que se le ponga a esta criminalidad, ¿no? O sea, lo único que podrían aportar en materia de logística, equipamiento, etcétera, pero las fuerzas militares lo están diciendo desde sectores progresistas hasta sectores de derecha y también los mismos militares de que no están capacitados y que esa es una tarea bastante riesgosa de llevar adelante, o sea, enfrentar a los civiles con las fuerzas militares, porque en definitiva no están facultados legalmente, no están capacitados, y en definitiva este mote que se le pone de terrorismo a un contexto local, de violencia, de criminalidad, esta definición es bastante endeble, ¿no? Y nosotros tenemos experiencia en el tiempo. Estaba pensando recién en la cuestión de lo que dijo la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Villarroel, cuando dice que en definitiva después los militares son los que terminan siendo presos, ¿no? Y en su momento sí se los llamó eventualmente para combatir al terrorismo, ¿no? Con esa definición bastante laxa y todo lo que sabemos respecto de lo que fue el enfrentamiento de los 70 en los cánones y la idiosincrasia de ellos, ¿no? Como algo bélico. Y esta cuestión que se lo está llamando de vuelta a los militares, o sea, con este mote de terrorismo, como digo, también es bastante endeble, por eso las mismas fuerzas militares se oponen a que por más que se denomine de esta forma la criminalidad en este contexto local de Rosario, por más que haya una reforma legislativa, ¿no? Donde se determine, como se está pretendiendo hacer por parte de Burrich y Petri en el Congreso de la Nación, para habilitar a los militares a ejercer esta función dentro de Rosario, dentro de ese contexto local. Bueno, los militares mismos se oponen, porque esa definición claramente puede variar en el corto plazo, mediano o largo plazo, y tener revuelta una experiencia bastante semejante a lo que fue en la época de los 70, que terminan criminalizados y prisionezados ellos, ¿no? Y No decime, Mariano, vos fuiste quien me enseñó básicamente con detalle por qué esta guerra contra el narcotráfico, la llamo como la llaman ellos, es un tanto falsa. ¿Tiene algún caso exitoso como para que esta gente vuelva y vuelva y vuelva a agarrarse de esa idea? A ver, lo que pasa es que siempre hablamos de fracaso de la provisión en términos de consumo, aumentos de consumo, de producción, de lavado de activos, de criminalización, etcétera. Lo que pasa es que hace mucho tiempo también yo vengo tratando, no sé, no recuerdo si alguna vez lo hablamos, pero también los éxitos de la provisión, ¿no? Más agarrándome de tu pregunta, podríamos hablar a lo largo y tendido de lo lucrativo que es, como recién mencionábamos, en términos de demagogia electoral, para determinadas fuerzas políticas, ya sea a nivel local y a nivel internacional, cómo esto se proyecta a las poblaciones y termina siendo bastante lucrativos en esos términos, ¿no? También podemos hablar de una gran economía subterránea que creo que en algún momento lo hemos desarrollado, que es una economía que se utilizó como sostén de las grandes crisis económicas a nivel internacional, ¿no? Toda esta economía subterránea muy lucrativa, estamos hablando de alrededor de 320 mil millones de dólares, dicen algunos datos de Naciones Unidas relacionados nada más al mercado de la cocaína. Y esto también, o sea, supuestamente las políticas represivas para combatir la narcoeconomía son bastante pobres en sus resultados. Sí hablamos de fracaso, pero en determinado punto esta gran economía subterránea termina siendo bastante lucrativa para quienes también sostienen en materia de la provisión que las sustancias terminan siendo tan lucrativas, tan fáciles de insertarse en los territorios, tan diversificadas. Recién me acordaba una frase de Milton Friedman cuando decía que los gobiernos en definitiva lo que hacen es cuidar el negocio de los cárteles de droga, ¿no? Cuando impiden que estos cárteles tengan la posibilidad de tener competidores, porque es un negocio bastante sofisticado, podríamos decir, de insertarse en los territorios, tener todo un fenómeno por detrás de producción, distribución, compra de voluntades, ya sea la política, las policías, a las fiscalías, etcétera. Todo eso necesita un poderío, podríamos decir, entre económico y político bastante importante, que está monopolizado en manos de determinados grupos que se los suele denominar, entre comillas, como cárteles, ¿no? Y eso en definitiva lo permite el gobierno, ¿no? Esa monopolización, y a su vez lo que permite el gobierno, decía Milton Friedman, es
aumentar exponencialmente el valor de los productos, porque en definitiva la provisión es la plusvalía de mercado, ¿no? O sea, lo que permite que estas sustancias tengan un valor totalmente exacerbados y muy lejos del óptimo de mercado, ¿no? Entonces, en definitiva, estos negocios siguen siendo bastante lucrativos y eso también es un éxito de la provisión porque también mueven y se intersectan con varias economías legales. Y esto, bueno, es lo que permite claramente la provisión, ¿no? Es una cuestión de que si no existiera la provisión, esos productos no serían tan redituables. Por eso, claramente, el sometimiento a riesgo, también que habría que ponerlo entre comillas, de participar en estas redes ilegales de abastecimiento, ese riesgo precisamente la plusvalía de mercado, ¿no? O sea, y también eso lo que permite, en cierta forma, el sostenimiento de grandes burocracias legales, porque la provisión también es lucrativa en términos de lo que estamos mencionando, los réditos económicos que permiten estas sustancias ilegalizadas, pero también las grandes burocracias legales que funcionan y existen gracias a la provisión, ¿no? O sea, y eso podríamos hablar también durante horas, pero ahí tenemos vinculado a la gran burocracia internacional, Naciones Unidas, en cada uno de los países que tienen determinados órganos, secretarías, etcétera, relacionados a la provisión. También podremos mencionar al ejercicio de las policías como quienes tienen el control de lo que sería monopólico, ese control de la circulación de las mercancías y de las personas por la vía pública, y eso también termina siendo un rédito en términos de corrupción para las policías, para las fiscalías, para los juzgados. También la existencia de muchos grupos que se basan en la provisión como para tener determinados réditos o subsidios por parte de estos organismos estatales. Bueno, es un gran negocio que sería eso imposible de cuantificarlo en números, pero bastante lucrativo, ¿no? Entonces, como digo, hay muchos éxitos de la provisión que se le podría achacar, son todos éxitos que uno podría claramente criticar en forma moral o ética, pero tenemos avanzado ya unos 60 años, por lo menos a nivel internacional, de que se creó este sistema en Naciones Unidas, del cual nuestro país es parte, y vemos que, como digo, o sea, fue bastante lucrativo en muchos términos, también en términos de control social, en términos de control de determinados grupos sociales, étnicos en su momento, de la marginalidad social, de las prisiones en cierta forma, y hay todo un mundo que se abre respecto a cómo se maneja el monopolio de las sustancias dentro de las prisiones. Bueno, es todo un sistema que es bastante exitoso, ¿no? Es bastante exitoso para sostenerlo. Vos alguna vez también me has contado que si se quisiera controlar el narcotráfico habría que controlar la financiación de campañas políticas. Me acuerdo que dijiste, me resultó muy, muy esclarecedor y muy contundente. Vos decís que también ese dinero está yendo hacia donaciones a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ¿es así? A ver, uno no tendría la posibilidad de probarlo eso. Lo que sí, o sea, lo que uno podría decir, y eso sí está comprobado, de que los principales financiadores de lo que sería la Organización Mundial de la Salud es estamentos de organismos que participan en la burocracia provisionista a nivel internacional, como para sostener determinados criterios, ¿no?, de este organismo. Y en su momento, por ejemplo, ya en la década de los 90, por ahí hubo un estudio de la Organización Mundial de la Salud que venía a controvertir en cierta forma los efectos de la cocaína, hablando que la gran mayoría de los usuarios y usuarias de esta sustancia no tenían un consumo problemático con la misma. Estaba hablando de aproximadamente alrededor de entre el 8% de las personas que consumen cocaína que tenían un problema de consumo, etcétera, etcétera. Y este informe, que se llamaba Cocaine Project, se terminó censurando por parte de Estados Unidos bajo la amenaza de que le iban a cortar el financiamiento, siendo que Estados Unidos por entonces financiaba cerca del 90% de los recursos de este organismo, ¿no? Ahí tenemos una vinculación directa de lo que sería el sostenimiento de lo que sería la burocracia internacional por parte de determinados países que por entonces, ahora la novedad podría ser más vinculada a otros tantos países que son mucho más duros que Estados Unidos en el mantenimiento de este régimen provisionista. Me refiero a China,
Rusia, algunos países asiáticos aliados a estos países, etcétera. Ese es otro todo mundo respecto a la burocracia internacional, y Estados Unidos tiene un gran conflicto interno con sus políticas de fracaso, por un lado, cuando tiene una epidemia de consumo del opio que está matando alrededor de 100.000 personas por año, y por otro lado una contradicción lógica, legal, porque ya tienen más de la mitad de sus estados que legalizaron, por ejemplo, el cannabis para cualquier finalidad, ¿no? O sea, o cerca de la mitad de sus estados, estamos hablando de cerca de 23 estados que legalizaron el cannabis, y ya la gran mayoría tiene el uso medicinal del cannabis. Bueno, todas estas políticas mucho más flexibles en esa materia hacen que Estados Unidos deje de ser, en cierta forma, gendarme o la voz autorizada en esas arenas internacionales como para sostener la prohibición, y eso va mutando hacia otros países que en definitiva también haciendo hasta más duros que Estados Unidos. Como digo alguna que otra vez, jocosamente o no, vamos a terminar extrañando a los yanquis, ¿no? Cuando vemos las políticas que sostiene Rusia y demás. Pero bueno, esa es una cuestión que sí se puede hacer una vinculación, volviendo a la pregunta, respecto al sostenimiento de la burocracia internacional por parte de esos países, esas grandes potencias, mentoras por entonces, o sostenedoras o funcionales a lo que sería el prohibicionismo en la actualidad. Vuelvo a todas cosas que hemos charlado a lo largo del tiempo. Uno lo primero que pensaría es que los cárteles obviamente no generarían dinero si no lo pudieran meter en el circuito oficial, porque no lo podrían cambiar por nada. Dejaría de tener sentido su tarea. Evidentemente eso no está sucediendo. Se filtra la plata, eso parece un hecho. Ahora digo, ¿se filtra con algún control o el sistema financiero se niega de alguna manera en alguna cantidad, o es simplemente un free pass simple, victorioso y alegre? Las cantidades a las que te referís están bastante estudiadas por el mismo Sistema Internacional de Naciones Unidas, cuando dice que en materia de lavado de activos estamos hablando de cerca de entre el 3 y el 5% del PBI mundial. A nivel regional, acá en nuestra región estamos hablando del 7% del PBI regional, lo cual en nuestra región estamos hablando de 400.000 millones de dólares, de los cuales el mismo sistema internacional dice que se logra confiscar el 0,2%. Bueno, ahí tenés el dato, ¿no? O sea, no solo que participan en gran parte de lo lucrativo que significa el mercado minorista de las sustancias, y me refiero a las potencias centrales, Estados Unidos con el mercado de mayor consumo de las sustancias y Europa, sino que también monopolizan casi el 100% del lavado de activos con sus bancas y sus financieras internacionales, ¿no? Y eso está bastante, como digo, estudiado, y parece que no hace mella en ninguna de esas políticas. También recién estaba recordando, no sé si en algún momento lo hablamos, el caso emblemático del Banco HSBC, ¿no? El Banco HSBC, o sea, fue creado allá cuando fue en las guerras del opio, imagínate cuando estamos hablando, mitad del siglo XIX, para justamente lavar los activos o manejar los recursos, podríamos decir, una terminología menos agresiva, de lo que sería el primer cártel narcotraficante del mundo, que era la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Mediante el cual India, como colonia británica, inundaba a China de opio, ¿no? Cuando la dinastía Qing, por entonces, había prohibido el consumo y el tráfico de opio. Ahí tenemos, en esa circunstancia, a mitad del siglo XIX, como la sumatoria de varios fenómenos que sostenemos en la actualidad. O sea, la creación del primer cártel narcotraficante por parte de los británicos y su colonia en la India, ¿no? Que inundaba de opio, vulnerando una de las primeras prohibiciones a nivel internacional que tenemos registro, que es la decisión de la dinastía Qing de prohibir lo que sería el mercado minorista de esta sustancia. Y bueno, ahí se produjeron las dos guerras del opio, que sería largo desarrollarlo, porque terminan obviamente ganando los británicos, y había que, de cierta forma, hacer manejo de esos recursos ilegales, ¿no? Vulnerando esa legislación local, y ahí se crea Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, HSBC. Ese banco en 2012, o sea, 150 años después, 160 años después, terminan teniendo una causa en Estados Unidos por lavado de activos, donde se termina reconociendo en cierta forma por parte de sus autoridades de que habían lavado alrededor de 15.000 millones de dólares del terrorismo internacional y de los cárteles mexicanos, ni más ni menos, ¿no? Este país que, como recién decíamos, se jacta de ser el gendarme del mundo en muchas materias, y entre ellas respecto al terrorismo y respecto
del tema tráfico de sustancias, bueno, había permitido a este banco, con esa experiencia y esa de 150 años en lavado de activos, podríamos decir, de que laven los recursos de estos cárteles mexicanos y de terrorismo internacional. Para no llegar a juicio, las autoridades de la HSBC hicieron un pacto con las fiscalías de la Fiscalía de Estado en Estados Unidos y se comprometieron a pagar una multa. El tema es que estamos hablando de 15 mil millones de dólares, nadie fue preso, estamos hablando de la cúspide de la pirámide del manejo de tráfico de sustancias a nivel internacional, ¿no? Y estas personas se comprometieron a pagar una multa de alrededor de 1.200 millones de dólares, ¿no? Mucho menos aún de lo que habían lavado. Y eso también tenemos repercusiones, por ejemplo, unos funcionarios en México que estaba vinculado a este juicio también, después termina siendo promovido por AMLO como uno de los jerarcas ahí en contra del lavado de activos en México. Es bastante ruidoso, ¿no? En materia de recursos económicos, lavado de activos, cómo se naturaliza en cierta forma las finanzas internacionales y cómo está vinculado a los mercados legales con los mercados ilegales, ¿no? Entonces tenemos estas experiencias de los bancos, nada más para decir, por ejemplo, recién recordaba, que después de todas estas experiencias bastante nefastas, ¿no? de Estados Unidos, de terminar haciendo un pacto, ¿no? con los jerarcas del HSBC, a los pocos años, si no me equivoco, en el año 2015, una de las revistas especializadas en el sistema financiero internacional denominó al HSBC como el mejor banco del mundo. Ahí tenemos una realidad bastante difícil de deconstruir, cuando en definitiva se trata de simular esta guerra contra las drogas derribando un búnker en un barrio marginado, ¿no? Imagínate. Maravilloso. Vos en alguna otra charla, en otra casa, me habías contado que el presidente Milei quería regular los casinos. ¿Puede ser? ¿Eso prosperó? Con el problema que implica, porque vos contabas que los casinos son una manera espectacular de lavar dinero. No, claramente, o sea, eso está en el DNU, o sea, el famoso DNU de nuestro presidente, que está vigente. O sea, pero sí, obviamente, los casinos, los hoteles, o sea, son como el ABC de lo que sería el lavado de activos, ¿no? Estamos viendo el lavado de activos en la construcción de las grandes torres en determinados lugares, como precisamente Rosario. Pasó desapercibido las grandes construcciones de torres de Puerto Madero, ¿no? O sea, yo cada vez que voy a Puerto Madero, yo soy de La Plata, ¿no? O sea, cada vez que voy a Puerto Madero y circulo por ahí, o sea, me sorprende como un modista, creo que modista, diseñador o algo así, de la década de los 80, de los 90, aquellos que tenemos algunos cuantos años lo conocemos, que tenía una marca de ropa bastante, podríamos decir, poco redituable, poner direccionada a las clases altas siquiera, nada más, llegó a tener edificios enteros y torres enteras y espacios de arte y lo que sea en Puerto Madero, ¿no? Y le pone una letra de su inicial de apellido en cada uno de esos edificios de una forma casi ostentosa. ¿Cómo se llegó a comprar eso? O sea, ¿quién lo investigó? Etcétera. Bueno, tenemos una naturalización de esa materia, como digo, la mixtura entre las economías ilegales con las legales. Yo siempre recuerdo cuando decían, por ejemplo, que en Panamá había muchas torres, pero ninguna lamparita encendida de la noche, ¿no? O sea, nadie vivía ahí. Son nada más estrategias de lavado de dinero y muchas veces la gente de Rosario me cuenta lo mismo, ¿no? Que van por la costanera y esas torres, irónicamente le pusieron torres blancas, ¿no? Tampoco aparentemente viviría mucha gente, sino que es básicamente para lavar el dinero ilegal, no solo de los mercados clandestinos de drogas, sino también del contrabando de soja y otras tantas cuestiones de la agricultura. Bueno, empiezan a mixturarse esas cuestiones y lo que pasa es que son, como se suele decir en la jerga, delitos de guante blanco, son gente perfumada, bien vestida, con poco melanina en la piel, y que no es tan redituable en términos de esa vieja demagogia electoral política como ir con una topadora a derrumbar búnkers a los barrios marginalizados, o Petri bajando de un avión con música de Rambo, bueno, vestirse de militar con Patricia Bullrich. Bueno, eso es lo que, lamentablemente, lo digo, a determinados sectores de la población sigue convenciendo en cierta forma, ¿no? Y después, bueno, otra cuestión que da para desarrollar también, eso acompañado con datos
que ellos mismos difunden como para tratar de simular el éxito, como es el dato de las incautaciones. Y para decirlo muy rápidamente, o sea, cuando uno empieza a controvertir estos datos de las incautaciones, por más que uno asimile o a ver, tolere en cierta forma, por más que no da la matemática, de que en determinado gobierno se incautó más que en otro, la mayor incautación que ellos mismos difunden podría deberse a determinados fenómenos que son bastante poco deseables para nuestras poblaciones, como por ejemplo la mayor circulación de sustancias. O sea, cuanto a mayor circulación de sustancias tenés en determinado territorio, mayor posibilidad de incautar las mismas. Tenés también la penetración de la DEA, que sería bastante largo también para hablar, pero como eso termina siendo lo que es, vos recordás a Lilita Carrió diciendo que le entregan sustancias o droga a Burrich para que se ponga contenta, y ahí tenés toda la intervención histórica de la DEA en nuestro país hace 40 años. Tenés también que los mercados de consumo en nuestro país van creciendo, se triplicaron en la última década, por lo cual tenés mayor personas consumidoras, mayor cantidad de personas consumidoras, lo cual indica también mayor circulación de sustancias y eso te permite mayores incautaciones. Y para finalizar, estás en una región donde tenés los principales productores de las sustancias tradicionales. Me refiero a la región andina, con Colombia monopolizando prácticamente lo que sería el tráfico internacional de cocaína, alrededor del 75% de tráfico internacional, por más que existe el Plan Colombia, etcétera, etcétera, todas esas novedades que acá nos quieren vender, que ya existieron en esos países y siguen traficando esos porcentajes, alrededor de 1.900 toneladas por año, y tenés uno de los principales productores de marihuana, que es Paraguay, ¿no? Entonces, uno empieza a controvertir esos datos. ¿Incautaste más? Sí, buenísimo, porque circula más, porque se consume más, porque se produce más, etcétera, etcétera. Entonces no es un logro, es un fracaso, ¿no? Pero bueno, es bastante difícil quizá eso que sea permeable a determinados sectores de la sociedad, que están muy, me parece, sensibilizado y simplificado con las series de Netflix, y entonces ve a nuestros patrones acá del gobierno nacional bajando de aviones vestidos de militares y dice, bueno, ahora sí, las redes ilegales de abastecimiento van a dejar de existir y el lavado de activos ni hablar, ¿no? Se va a dejar de existir en esas regiones. Bueno, bastante pobre intelectualmente, ¿no? Pensarlo de esa forma. La mayoría de nosotros vibra de esa manera y piensa a esos niveles. Lamentablemente, lo digo con cariño y respeto. Si no, de esta guerra no sería tan popularmente mantenida por los rasos, ¿no? Sí, y lo que más duele quizá es que no hay muchas variantes en términos de política partidaria, ¿no? O sea, uno cuando analiza los datos también de criminalización de personas que consumen, etcétera, o sea, ve que es una política bastante arraigada en la diversidad de política partidaria que nosotros podemos llegar a haber tenido en el transcurso de nuestra democracia. Y eso me parece que es una deuda pendiente, ¿no? De empezar a tomar determinadas posturas que tampoco no es una cuestión de progresismo, ni de izquierda, ni de derecha, son pragmáticas. O sea, cuando Suiza, Portugal o algunos países de la región implementan políticas de reducción de riesgos y daños que ahora fueron reconocidas en la última asamblea, ayer, anteayer, por la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, después de que esas políticas se venían implementando hace 50 años, ¿no? Y se visibiliza como un logro este reconocimiento por parte de este organismo de Naciones Unidas, lo cual está bien, pero me parece que tenemos que situarnos a establecer políticas soberanas que fueron costo eficientes ya en bastantes territorios, en bastantes países, e implementarlas más allá de esta cuestión maniquea de izquierdas y derechas, progresismo y conservadurismo. Eso yo lo asocio porque estas políticas llamadas de esta forma más progresistas en la materia o nuevos abordajes de política de drogas siguen siendo pientabotos, ¿no? O sea, siguen siendo algo que no hace al interés, podríamos decir, y a la sensibilidad de buena parte de la población. Y bueno, será una cuestión de ustedes principalmente y nosotros, ¿no? De comunicar quizá de mejor forma y visibilizar todos estos logros que se vienen dando en muchos países en materia de nuevos abordajes de política de drogas, que se alejen de esta cuestión de prohibicionismo, abstencionismo, criminalización, dureza contra la guerra contra las drogas y toda esta cuestión es bastante, ya me parece, perimidas en términos de costo-eficiencia de las mismas y que tengamos representantes que realmente se las jueguen por políticas algo más modernas, sensatas, humanitarias y, en definitiva, repito esta palabra, eficientes, más allá de que sea por izquierda o por derecha. Mira, obviamente estoy dispuesto a cambiar de opinión, pero todo parece
justificar pesimismo, porque lo cierto es que si las políticas de dureza son populares y los productores y distribuidores de droga dan sobres oportunamente, a nuestros políticos les va a encantar seguir con esta forma de encarar este complicado tema. Igual ya te digo, no quiero ser simplista, pero habrá que estar atento. Bueno, querido Mariano, un placer como siempre. ¿Querés cerrar esta charla con algo que te guste enfatizar, te parezca importante? A ver, agradecerte siempre el espacio y básicamente lo que venimos diciendo, ¿no? Una cuestión de que esto se debe que empezar a hablar, se debe empezar a debatir, ya no depende de una cuestión de izquierdas, derechas, progresismo, conservadurismo, sino básicamente ser pragmáticos, costo eficientes y sensatos, humanitarios en esta materia. Por ejemplo, hay políticas que, como recién mencionábamos, de algunos países que uno no puede tildar de un eje político u otro, pero de derechas, de conservadores, de izquierda, estamos hablando de, como mencionamos, Suiza, Portugal, México, Colombia, Estados Unidos, o también, por ejemplo, el tema más cercano que tenemos como país vanguardia en materia de legalización de una sustancia, que es Uruguay, ¿no? O sea, a partir del año 2013 se legaliza esta sustancia en Uruguay y los discursos justamente no fueron, no nos puede vincular como un discurso progresista, por más que la materia sí podría ser, o la resolución de esta materia sí puede ser tildada de tal forma, pero los discursos claramente fueron relacionados en materia de seguridad, ¿no? Cuando Mujica y sus altos funcionarios decían que el tema regulatorio de cannabis justamente era una materia que se implementaba como una forma de combatir las redes ilegales de abastecimiento, porque significaba lo que denominaban como un golpe de mercado, sacarle los recursos de la sustancia de mayor consumo, no la más lucrativa, porque la más lucrativa sigue siendo la cocaína, pero sí la sustancia de mayor consumo a nivel poblacional en este país y otros tantos países. Entonces, dándole un golpe de mercado, regulando la sustancia por parte del Estado, regulando toda la cadena de valor de esta sustancia, quién puede cosechar, quién puede producir, quién puede distribuir, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que se hacía era combatir el narcotráfico por otras formas, ¿no? Por lo cual, ese discurso uno no lo podría situar como un discurso muy arraigado en los derechos, las libertades individuales, etcétera, sino que justamente hizo mella en parte de la población uruguaya este discurso relacionado a algo que solemos, me parece, de una forma ilegítima, delegar a las derechas, al conservadurismo, me refiero en materia de seguridad, ¿no? Y estas políticas también pueden ser direccionadas en materia de seguridad y ser costo eficientes como para lograr las mismas finalidades que se pretende supuestamente lograr mediante todas estas políticas perimidas que desarrollamos en esta nota, mediante otras formas, nuevos abordajes que sean algo más sensatos y, repito, más eficientes, ¿no? ¿Tienen pensado hacer lo mismo justamente con cocaína? A ver, siempre ronda esa materia, me parece que es un poco más difícil en términos culturales, ¿no? O sea, en términos de la buena prensa que tienen de determinada forma el cannabis en relación a la cocaína, la mala prensa que tiene la cocaína. No creo que eso se vaya a desarrollar en el corto plazo. En Colombia había un proyecto como para regular la cocaína allá por 2034, que lo llevaron adelante gente amiga, compañeros de militancia de ATS y otras agrupaciones. Pero bueno, en definitiva, en la práctica, con un gobierno que podríamos tildar proclive a estos nuevos abordajes de política de drogas de Gustavo Petro, tampoco se logró ni siquiera la legalización, la regulación del cannabis en sede legislativa, ¿no? Entonces, si no se logra en esa materia, yo creo que están más lejos aún, o es demasiado optimista pensar que se logre en materia de la cocaína. Si la pregunta es si se debería hacer, obviamente que sí. Y eso lo vienen diciendo muchos autores hace mucho tiempo. Yo recuerdo siempre a uno de mis grandes profesores, mentores en esa materia, Elías Neumann, que allá por fines de los 90 hablaba de que cuanto más riesgosa es una sustancia, mayor necesidad de que el Estado la regule, ¿no? Por lo cual... Sí, también estaba pensando lo que vos decías, que al ser económicamente mucho más rentable la cocaína, también las resistencias me imagino que van a ser mayores.
También en ese punto, y también vinculado a lo que recién decíamos de Mujica como golpe de mercado, sería un golpe de mercado mayor a las redes ilegales de abastecimiento a regular la cocaína que el cannabis. Sí, a ver, ¿habría que hacerlo? La respuesta es sí, habría que hacerlo con la gran mayoría de las sustancias. Esto pues siempre te chicanean, por ejemplo, bueno, vos legalizarías o regularías el Paco, ¿no? Como la típica chicana de estos sectores más conservadores o que mantienen de una forma, no sé cómo llamarlo, moral o no, el status quo, según los intereses que tengan, pero bueno, yo creo que por ejemplo una sustancia como el Paco, que es un desecho, es un descarte de la producción de la cocaína, tendería a desaparecer con la legalización de esta sustancia, como el tema del alcohol, en la década de los 20 de Estados Unidos y demás, de la ley seca. Cuando se terminan legalizando las sustancias, las personas, los consumidores, se inclinan, a veces gradualmente, como viene sucediendo con el tema de cannabis en Uruguay, se inclinan al mercado legal, regulado, controlado por parte del Estado y empiezan a dejar de consumir lo que abastecen las redes ilegales, ¿no? Y eso también sucedió en algunas experiencias comparadas de Colorado, Washington en adelante, también a partir del año 2013, cuando también se produce un fenómeno bastante importante en materia regulatoria, como es el tema de que los sectores que consumían la sustancia, principalmente la preocupación de los adolescentes que consumen cannabis, empiezan a no tener un mercado o un acceso a la sustancia, pues las redes ilegales de abastecimiento, al tener enfrente un mercado regulado por parte del Estado, se empiezan a apartar de esos mercados hacia otros estados que no está regulado. Entonces los adolescentes dejan de tener contacto permanente con ese mercado ilegalizado, y eso es bastante importante, ¿no? En muchas materias, en términos de lo violento que suelen ser estos mercados, los torsivos que suelen ser las policías, el contacto con otras tantas sustancias, con lo que se denomina el efecto góndola, donde el consumidor de cannabis se acerca a comprar en el mercado ilegal al dealer, al puntero, para decirlo en palabras más claras, el cannabis, y es ofrecido otras tantas sustancias de mayor dañosidad. Bueno, se producen a partir de la regulación efectos positivos, no se producen alzas de consumo dramáticas o atribuibles expresamente a lo que serían las políticas regulatorias, y deberíamos aprender de esos abordajes que, como digo, que ya dejan de ser una cuestión de izquierda, de derecha, progresistas o conservadoras, sino que empezar a evaluarlos en términos de costo-eficiencia, y esperemos que, relacionando con lo que decíamos anteriormente, que nuestra dirigencia política esté a la altura de las circunstancias, para empezar a dar estos debates, a arraigar estos discursos y realmente llegar a una política de drogas bastante mucho más sensata en un tiempo próximo, ¿no? Espectacular. Ha sido una charla increíblemente rica y de la que hemos aprendido un montón, como en cada una, querido Mariano. Así que nada, esperamos ansiosos la próxima. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos. Un abrazo grande, Simón. Muchas gracias siempre por el paso. Contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano.